El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, estamos en el primer domingo después de Pascua, que también lo conocemos como el Domingo de la Misericordia, porque el Señor ha tenido misericordia con su pueblo y ha enviado a Jesús para que, entregándose hasta la muerte y resucitando, llegue siempre a todos nosotros en forma constante y en medio de nuestros problemas. Tenemos aquí la imagen de Santo Toribio de Mogrovejo, el segundo arzobispo de Lima, que hemos festejado el día 27 y que ha sido importante para la constitución de nuestra arquidiócesis de Lima, y es una muestra, Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo, de cómo el Señor viene a mostrar el rostro de Cristo en el corazón de nuestras puertas cerradas y nuestros miedos. Él llegó a Lima después de una tragedia que había ocurrido. El virrey Toledo había mandado matar a Túpac Amaru I, y la situación que
que se puso en duda fue: ¿para qué han venido los españoles si no es para matar reyes? Y el rey Felipe II, conmovido por esta situación, dijo a Toledo, cuando lo llevó, lo sacó de aquí del reino, y le dijo: yo no te mandé matar reyes, sino te mandé evangelizarlos. Y por lo tanto buscaron a un arzobispo que pudiera ser una autoridad que transparentara a Dios, que cumpliera con los objetivos de la venida de los españoles a nuestro país. Y así mandaron a Toribio Mogrovejo, que siendo fiel al camino de Jesús y transparentó en su vida todo lo que Jesús era, ya antes inclusive de ser arzobispo, que lo hicieron arzobispo en una semana, porque él era laico, era profesor de Derecho de la Universidad de Salamanca. Y en la misma semana lo hicieron primero subdiácono, luego diácono, luego presbítero, o sea, sacerdote, y finalmente arzobispo de Lima, ordenado en Sevilla. Y de allí el rey le dijo que cuando vayas a ese país, al Perú, ningún peruano pueda olvidar que tú, cuando pasaste, pasó la imagen de Jesús en medio de sus vidas. Y por eso se bajó en Paita y vino a pie desde Paita hasta Lima, para ir recorriendo los pueblos, ir conociendo su diócesis, y la visitó 3 veces, y en la última vez murió en la casa de un indio en Saña, en Chiclayo. Este santo obispo es transparencia de Dios, lo conocemos poco, por eso hemos puesto ahora su imagen. Y vamos a pedirle al Santo Padre que cuando en las misas, en todas las misas de Lima, se mencione, ¿no?, los santos, se pueda mencionar, como en todas las grandes capitales en donde hay santos importantes, se mencione Santo Toribio y todos los santos. Porque realmente tenemos un santo que ha sido ejemplo para todos los obispos de América Latina, identificado con su pueblo. Les enseñó a los sacerdotes, a los seminaristas, desde chicos, a aprender las lenguas propias. Les enseñó a cantar para que se pudiera comunicar bonito el Evangelio. Y así entonces él inauguró todo un camino distinto de la iglesia, que fue evangelizador, que es lo que hoy día Jesús hace con sus discípulos. Por eso, en ese texto del Evangelio que se dice, el Señor se apareció en medio del miedo de los discípulos, cosa muy importante, porque Jesús viene a destruir nuestros miedos y a crear una experiencia de fe que sea de libertad y de amor. No hay temor en el amor, dice San Juan, porque el temor, el miedo, mira al castigo, pero en cambio el amor expulsa al temor, la misericordia expulsa al temor. Y se trata de eso, de que nosotros aprendamos a amar como Dios nos ha amado hasta la muerte y muerte de cruz, entregando nuestras vidas todos los unos por los otros, especialmente por los que sufren más desdichas, más problemas, son más vulnerables, tienen debilidades mayores. Ellos son los elegidos especiales de Dios, pero todos en ese sentido somos amados de Él y podemos entonces ayudarnos. Ese Señor que se les aparece para poder mostrarles que no es un fantasma, para mostrarles que no es una especie de magia lo que está ocurriendo, les enseña las manos y el costado, los signos de su amor a nosotros. Y por esa razón también los discípulos se llenan de alegría. La fe cristiana, por tanto, es una fe para alegrarnos. Así se alegró Abraham cuando el Señor le dice: sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. No tenía tierra, estaba triste, no tenía hijos tampoco, y le dice: sé tú una bendición. Y hoy hemos cantado: Señor, danos bendición, danos salvación, Señor, danos prosperidad. Y la bendición es eso, es prosperar como personas. A veces pensamos que ser creyente es salvar el alma y el cuerpo. Por eso es que enseña las manos y el costado, porque esas manos llenas de amor, ese costado lleno de amor,
es para que nuestros cuerpos sean para amar y ayudarnos los unos a los otros y progresar comunitariamente, haciendo que nuestra vulnerabilidad, nuestras debilidades nos lleven a una cierta fortaleza humana. Evidentemente no para creernos Superman, pero sí para ser personas que crecen, que maduran, que son felices con los hijos, con todos los hijos que progresan, que entran a nuevas posibilidades de vida, que tienen trabajo. El Señor ha venido a rescatarnos como humanos para ser plenamente humanos, no para ser ángeles, para ser plenamente humanos. Y por eso entonces Él les da una cosa a sus discípulos: su espíritu, el espíritu de amor que viene del Padre. Dice: pasa a ustedes como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Si el Padre me envió a mostrar su rostro de amor y a entregar el amor a la gente, así también les entrego yo el amor. Y nos da su espíritu, por eso sopla. ¿Y para qué? Para que recibiendo el Espíritu Santo, nosotros aprendamos a amar, que está expresado hoy día en la expresión: a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les queden retenidos. Fíjense bien, no dice a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes no les perdonen, no, entonces se van al infierno. No, dice a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Qué significa retener? Significa controlar por un tiempo. Retener no es para toda la vida. Todos tenemos algún hermanito que se escapa de la casa, ¿no es cierto? ¿Qué hace la mamá? Lo amarra a la pata de una mesa. Eso es para corregirlo nada más. Es un acto de amor. Pero no lo tortura toda la vida con la mesa y anda con su mesa por todas partes. ¿No es cierto? Porque retener es una forma de educar. Hay que saber perdonar para que todos aprendamos la seriedad y profundidad del amor. Pero Dios no condena. Dios espera en el ser humano, lo corrige como un padre, pero nos ayuda a que todos aprendamos a hacerlo también así. Por eso somos todos enviados a amar, a perdonar y a corregir, y en ese proceso aprender todos juntos a amarnos de verdad y a restaurarnos de nuestras heridas. Para eso estamos los cristianos, para nosotros convertirnos en evangelizadores, anunciadores del Espíritu amoroso de Dios y aprender a resolver los problemas. No es una labor solamente de los curas. Cura, por si acaso, no es insulto, ¿ah? Cura significa el que cuida. Y no solamente somos curas, los curas, no solamente cuidamos los curas. Todo el pueblo de Dios tiene que ayudar a cuidar a la gente. Todos somos llamados hoy día sobre los discípulos, todos somos discípulos. Y hemos recibido el Espíritu de Dios para eso, para curar heridas, para perdonarnos, para corregirnos mutuamente. Y por eso, cuando no está presente Tomás, porque no estaba presente Tomás, y le van a decir, no lo cree. Y esto es interesante porque entonces, ¿cómo trata el Señor al que no cree? Agarra y le dice, tú estás condenado. Justamente para que vean ustedes que no se trata de no perdonar, sino justamente de retener, corregir, y en este caso hay que corregir a Tomás, que no estaba y no creía. ¿Cómo lo corrige? Lo corrige diciéndole, no, porque él decía, si no veo las manos, no creo. Y entonces, a los 8 días, el Señor, ¿qué hace? Les vuelve a decir, en medio de esta situación nueva, les vuelve a decir, pasa a ustedes, y le trae el dedito a la herida y a su costado. Ven, trae tu manito aquí. Pedagógicamente, no lo chanca por no creer, sino que comprende que pueda vivir una situación de increencia producto de que no ha conocido y no ha visto. Es decir, el Señor le hace tener experiencia como los discípulos para poder entrar en el proceso de fe. Digo esto porque a veces nosotros, que muy católicos que somos, nos olvidamos de que hay muchas personas que no creen o que no están cerca, y en vez de maltratarlas y decirles ustedes son unos diablos porque no creen,
Nosotros debemos tener pedagogía, comprensión de por qué las personas no creen. Porque muchas veces hay personas que no creen por nosotros mismos, que nos hemos encerrado como católicos, posesores de la verdad, y no compartimos esa verdad, ni mostramos que esa verdad está basada en el amor. Por eso mucho ojo entre todos nosotros que somos católicos, de comprender a todos aquellos que viven situaciones complejas en donde muchas veces es difícil creer. Allí tenemos que hacer, no, y decirles: mira, esta es la herida del Señor, te voy a enseñar poquito a poco, no te desesperes, vamos a ayudarnos mutuamente. Como ustedes ven, por eso le llamamos el Domingo de la Misericordia. No aparece la palabra misericordia en todo el Evangelio, y todos los textos son la pedagogía misericordiosa que sigue el Señor con sus discípulos y lo sigue con nosotros. Por eso nos dice: bienaventurados los que creen sin ver. Qué cosa tan dichosa en nuestro país, que Santo Toribio, cuando caminaba, se da cuenta que la gente tenía inclusive más fe, habiendo habido cosas horribles de los católicos españoles que habían hecho tragedias terribles en nuestros hermanos. Yo creo que hay una tercera categoría aquí que nace. Dichosos los que creen sin ver, y dichosos los que creen viendo a veces las porquerías que hacemos los católicos, que muchas veces las hacemos, inclusive la iglesia. Y entonces eso es muy importante, porque tenemos una fe de nuestro pueblo que es muy fuerte y tenemos que alegrarnos por eso. Somos un tipo de católico en este país que vivimos y amamos, un tipo de católico en donde hay mucha gente que cree, incluso viendo lo contrario que hacemos nosotros los católicos. Debemos alegrarnos de eso y debemos aprender a compartir la fe con todos, para que todos podamos creer de verdad y sobre todo para amar con la misericordia de Dios a manos llenas. Ayudémonos, hermanos, en este camino y demos gracias a que hemos tenido un testigo fundador de nuestra iglesia después del arzobispo Loaiza, segundo arzobispo de Lima, que se jugó por nosotros con el rostro mismo de Cristo. Nos acompañó, nos tocó, nos alentó, ayudaba a resolver problemas a los indios, llevaba los archivos directamente para que el rey los resolviera sobre problemas de tierras que a veces algunos conquistadores se apropiaban. Excomulgó a un corregidor, como nos contó el Papa, y vio siempre el rostro del otro. Aprendió a evangelizar en las propias lenguas de nuestros pueblos, y así entonces nos dio este cristianismo que tenemos ahora, que tenemos que reconsiderar, profundizar, para vivirlo a manos llenas y con alegría. Que Dios los bendiga y que el Señor misericordioso les dé toda su fuerza para que también nosotros seamos agentes de la misericordia y haya paz, comprensión y sobre todo aprecio de los unos para con los otros, porque todos, buenos y malos, tenemos el Espíritu de Dios metido y hay que rescatar ese Espíritu para crecer juntos.